Agradecemos la participación del doctor Nariño en nuestro evento. Recuerde que las memorias del 14º Congreso Internacional de Gerentes de Logística estarán disponibles a partir del próximo viernes 26 de septiembre del 2008 en la página web de la ANDI, www.andi.com.co. Bien, ahora nos acompaña el doctor Mauricio Camacho. Él es asesor de despacho en temas de transporte de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenido, doctor Camacho. No, tranquila. ¿Listo? Déjamelo ahí. Buenas tardes. Bueno, la idea es que, aparte de responder los cuestionamientos y las preguntas que ha hecho el doctor Nariño, vamos a hacer un planteamiento sobre lo que es el panorama de intervención en el transporte de carga y los efectos que va a tener en la logística general de la ciudad en el mediano y en el largo plazo. Pues esta es como la presentación. Primero vamos a ver los antecedentes. Tenemos antecedentes legales. Se citan aquí básicamente porque Bogotá fue la primera ciudad que contó con un plan maestro de movilidad. La obligación de expedir planes maestros de movilidad surge con la ley 1083 de 2006, que pues, casualmente aparece incluso después de que Bogotá ya había terminado su estudio de plan maestro, había sido contratado en el 2004, se había desarrollado hasta el mes de julio del 2006. Y dentro del plan maestro de movilidad hay un capítulo específico en el subsistema de transporte referido a un plan de ordenamiento logístico, es decir, a la necesidad de que se adopte un plan de ordenamiento logístico. Lo primero que reconocimos allí fue la carencia de una política de ordenamiento logístico, es decir, tenemos que empezar a construirla, no la tenemos, de hecho creo que ninguna ciudad la tiene en sí misma y por eso es que sin lugar a dudas lo primero que tenemos que reconocer era tenemos que formarla y después de que sepamos qué queremos tenemos que empezar a desarrollar proyectos para hacerla realidad. Dentro de estos proyectos se intuyó en el Plan Maestro de Movilidad conformar centros de manejo logístico o centros de actividad logística. Es así como al final del año 2006, teniendo ya el Plan Maestro de Movilidad unos 3 o 4 meses de haber sido expedido, se contrata el estudio de centros de actividad logística para Bogotá. Se contrata una unión temporal conformada por una firma francesa y una firma colombiana que duran un año, todo el año 2007, haciendo un estudio sobre una prefactibilidad, estudio fase 0, que nos va a decir si debe o no debe conformarse, si hay una idea de viabilidad siquiera lejana o cercana para tener unos centros de actividad logística específicos de carácter distrital en la ciudad. Y otra de las tareas que se plantea es la conformación de terminales de carga en las entradas a la ciudad. Más adelante vamos a ver cómo se conjugan estas dos cosas, la una no es excluyente de la otra. La idea es que Bogotá pueda contar con una infraestructura productiva y con una infraestructura de servicios complementarios situada hacia el centro-occidente de la sabana. A través del estudio, lo que se hace es definir la estrategia del ordenamiento logístico. Hay una primera fase de diagnóstico que muestra cómo está el crecimiento, cuál es el promedio de crecimiento por los sectores. Definitivamente el sector del comercio, el sector de servicios es el que tiene un mayor crecimiento. Tenemos las grandes superficies, que entre otras cosas era un concepto que hace unos 10 años ni siquiera se intuía, por lo menos en nuestro país. Y encontramos a la logística y el transporte de carga como también sectores en crecimiento. ¿Debido a qué? A que ellos contribuyen a que todo el proceso productivo se desarrolle y desde su génesis hasta su culminación podamos llegar a ofrecer ese bien o ese servicio que queremos hacia afuera. En general, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bogotá es del 6.9%, ha sido
como lo decía el doctor Nariño ahorita, siempre un puntico, 2 punticos, en ocasiones 4 décimas más grande que el del país en general. Para que el estudio pudiera avanzar, primero tuvo que caracterizar cómo es el suelo urbano, cómo está repartido el suelo urbano en Bogotá. Es decir, dónde están los destinos, dónde está la generación industrial, dónde está la generación comercial, así, dónde están los destinos del transporte de carga. Entonces caracterizamos un sector industrial y un sector comercial que en general tienen una localización pues análoga. Si ustedes lo encuentran en el mapa, prácticamente se superpone. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá ha considerado estas zonas donde observamos Puente Aranda, Granjas de Techo, Fontibón y Aeropuerto El Dorado como zonas de vocación industrial, es decir, zonas donde se pueden producir los desarrollos industriales, donde el predominio de la actividad industrial pues permite el desarrollo de estas actividades desde el punto de vista de la norma. Probablemente, como se resaltaba en la charla anterior, el tema de la infraestructura no favorezca tanto el desarrollo de la actividad, pero hay un tratamiento urbano tendiente a permitir y en el largo plazo a conservar los usos industriales en esta zona de la ciudad. Después de caracterizar la zona específica donde encontramos las altas actividades de industria y de comercio, se caracteriza el reparto de las actividades particulares del sector productivo. Encontramos sector comercial, el industrial y el de las grandes superficies, cómo se distribuye ese suelo. Entonces, definitivamente el tema de las bodegas, la capacidad de almacenamiento es común y definitivamente representa entre el 40 y el 60%, es decir, es la mayoría del suelo urbano, y la mayoría de la necesidad del proceso está destinado a proveer suelo urbano donde puedan almacenarse los bienes que hacen parte del proceso productivo. Posteriormente, se caracterizan los volúmenes de entrada y salida, que pues lógicamente al procesar en el renglón final, ven ustedes el recuadro, la parte señalada en rojo, encontramos que tenemos un consumo alto en la ciudad, es decir, que la diferencia entre entrada y salida presenta un 7%, o sea, el 7% de la producción se queda en la ciudad y digamos que la parte restante es redistribuida o es exportada o es distribuida a otras partes del país. Se caracterizó por primera vez el flujo de carga en Bogotá. Nosotros teníamos un tratamiento, digamos, más normativo y más de tránsito que de lógica, no de logística, sino de lógica de transporte de carga, que empezó a hacerse efectivo en el año 94. En el año 94 se expide un decreto que establece unas primeras restricciones al transporte de vehículos determinados dentro de la ciudad, es el decreto 112. La idea es que a partir de la expedición del Plan Maestro de Movilidad pudiéramos empezar a intervenir el sector de una forma racional, de forma tal que pudiéramos conservar lo que nos es útil como ciudad, como sociedad, es decir, la producción, el empleo, la generación de tributos, y que pudiéramos de alguna forma llegar a disminuir las externalidades propias de lo que es el proceso industrial, específicamente en el transporte de carga, el ruido, la congestión, el problema ambiental, la lentitud del tráfico. Encontramos también comunidad con la ubicación, desde luego, de las industrias y de los grandes comercios, y pudimos empezar a caracterizar unas zonas que definitivamente habría que pensar si en ellas valía la pena conservar las restricciones que teníamos ya desde el año 94. El eje de la calle 13, por el que aboga el doctor Nariño y pues por el que aboga la ciudad y en ocasiones más que la ciudad entera, es definitivamente el eje industrial de la ciudad. Como lo vemos aquí, la vía de mayor demanda de vehículos de carga es la avenida Centenario o calle 13, tiene más de 22.000 vehículos día entrando, vehículos de carga, es decir, caracterizados, medidos a lo largo de unos periodos más o menos largos, caracterizados en días de actividad económica normal, aplicando unos criterios de disgregación, de disminución, de supresión de picos y digamos de establecimiento de un comportamiento estándar del tráfico de carga. Entonces tenemos
La calle 13 es la vía que concentra el mayor ingreso y salida del tráfico de carga de la ciudad. Luego viene la autopista norte. Luego hay, digamos que una situación paradójica, y es que tenemos una muy buena infraestructura en la autopista Medellín, que es la calle 80, pero tenemos una escasa utilización de transporte de carga por allí, derivada de pronto de un indebido diseño en la parte de las pendientes, y también de la existencia de un peaje adicional ciertamente costoso que desestimula el ingreso por esta vía, pues de un peaje de carácter nacional. Caracterizamos también cuál era el vehículo más representativo, y la representatividad termina dándose en una forma análoga al parque en general de carga del país, y es que en el país el vehículo de más frecuente uso es el camión de 2 ejes. Los avances de la técnica han hecho que los camiones de 2 ejes de hoy carguen prácticamente lo mismo que lo que cargaban los camiones de 3 ejes de hace unos 20 o 25 años. El estándar del CNT 900 que hacía con motores o que fabricó entre los años 75 a 80 y que fue reemplazado luego por la línea Chevrolet, es casi alcanzada hoy con los desarrollos recientes de la tecnología de Chevrolet para 2 ejes de la serie F, que es un camión derivado del camión japonés Isuzu. Esa composición o esa característica del desarrollo de la tecnología de los equipos de transporte ha hecho que el camión C3, el camión de 3 ejes, sea prácticamente una isla. El camión de C4 prácticamente no existe en términos estadísticos, y que volvamos a encontrar algún comportamiento, o algunas cifras que merezca citarse o ser evaluadas a partir del camión C5, o sea, el camión ya articulado de 2 ejes finales, o de los camiones superiores al C5. Esta es la caracterización que encontró el estudio. ¿El estudio qué propone? El estudio dice: tenemos que generar una red integral logística que esté compuesta ¿por qué? Por un marco legal e institucional favorable, una regulación racional, lógica, que sea permisiva, pero que también sea estricta, que pueda, digamos, que pueda llegar a ser perfecta en el sentido en que genere un equilibrio entre la regulación y la capacidad de supervivencia de los sectores productivos. Tenemos que proveer una infraestructura física de transporte, y dentro de la infraestructura física de transporte deberemos tener efectivamente corredores urbanos de carga, es decir, corredores aptos para el desarrollo de la actividad logística. Ojalá hay quienes abogan por unos corredores exclusivos para el tráfico de carga. Esperamos que pues, los estudios que apenas se inician sobre viabilidad económica, técnica y financiera de ello pues, nos lleven a un puerto seguro en este tema. Necesitamos también infraestructura para la logística, es decir, necesitamos dotar de suelo urbano, generalmente ya cubierto, a las plataformas logísticas. Es decir, necesitamos tomar acciones desde el punto de vista del distrito, acciones de Estado, que nos permitan concentrar en un suelo determinado y llevar a un suelo determinado a la actividad logística. ¿Acciones de qué tipo? Provisión de suelo donde lo haya, medidas de favorabilidad tributaria, de ciertas modificaciones regulatorias que nos permitan establecer los centros de actividad logística, que era además pues, el propósito inicial del estudio de viabilidad del que les he hablado. Y luego proveer sistemas de información, es decir, fomentar la creación de servicios logísticos informatizados para que haya una posibilidad de acceder rápidamente a los bienes y servicios que se ofrecen en el sector, y para que haya unos intercambios rápidos que disminuyan los tiempos de espera, los stand-by de los equipos, de las personas, de los procesos de marcado, de empacado. En el marco legal e institucional, que era la parte inicial de la propuesta del Centro de Actividad Logística, está una plataforma normativa que requiere un proyecto de ley. Sin embargo, ustedes saben la dificultad que es obtener consenso político en medio de proyectos de ley, especialmente cuando ellos imponen sacrificios de algunos sectores, incluso cuando esos sacrificios en el largo plazo resultan en beneficios. También es un proyecto legal distrital, esto es un acuerdo del Consejo, que establezca previsiones normativas relativas a 2 aspectos: a un aspecto de beneficios tributarios y a un aspecto de utilización del suelo. Y finalmente una reglamentación